¿Qué tal? Hoy les hablaremos de seguridad informática, principios y práctica, tercera edición. Capítulo 1, 1.1, conceptos de seguridad del ordenador. Comenzaremos definiendo qué es la seguridad informática. La seguridad informática es la protección otorgada a un sistema de información automatizado con el fin de alcanzar los objetivos aplicables de la preservación de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de los recursos del sistema. Esta definición presenta tres objetivos principales que se encuentran en el corazón de la seguridad informática: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Estos tres conceptos forman lo que se refiere a menudo como la tríada de la CIA. Aunque el uso de la tríada de la CIA para definir los objetivos de seguridad es bien definido, algunos en el campo de la seguridad creen que se necesitan conceptos adicionales para presentar una imagen completa. Dos de los más mencionados son los siguientes: autenticidad y responsabilidad. Autenticidad: la propiedad de ser genuino y poder ser verificado y de confianza. Confianza en la validez de una transmisión, un mensaje o un originador de mensajes. Esto significa verificar que los usuarios son quienes dicen ser y que cada entrada que llega al sistema proviene de una fuente de confianza. Responsabilidad: el objetivo de seguridad que genera el requisito de que las acciones de una entidad se rastreen de forma exclusiva hasta esa entidad. Esto es compatible con la no repudio, la disuasión, el aislamiento de fallas, la detección y prevención de intrusiones y la recuperación después de la acción y la acción legal. Debido a que los sistemas verdaderamente seguros aún no son un objetivo alcanzable, debemos ser capaces de rastrear una brecha de seguridad a una parte responsable. Los sistemas deben mantener registros de sus actividades para permitir análisis forenses posteriores, para rastrear violaciones de seguridad o para ayudar en disputas de transacciones. 1.2. Amenazas, ataques y activos. Amenazas y activos. Los activos de un sistema informático se pueden categorizar como hardware, software, datos y líneas y redes de comunicación. Este apartado se describen brevemente estas cuatro categorías y las relacionan con los conceptos de integridad, confidencialidad y disponibilidad. En el siguiente cuadro se presentan activos informáticos y de red con ejemplos de amenazas. Amenazas y ataques. En el siguiente cuadro presentamos la consecuencia de amenaza y la acción frente a la amenaza, es decir, el ataque. Como primera consecuencia tenemos a la divulgación no autorizada, circunstancia o evento por el que una entidad obtiene acceso a datos para los que la entidad no está autorizada. Los ataques serían: exposición. Los datos confidenciales se liberan directamente a una entidad no autorizada. Intercepción: una entidad no autorizada accede directamente a los datos confidenciales que viajan entre fuentes y destinos autorizados. Inferencia: una acción de amenaza mediante la que una entidad no autorizada accede indirectamente a datos confidenciales, pero no necesariamente a los datos contenidos en la comunicación, mediante el razonamiento de características o subproductos de las comunicaciones. Intrusión: una entidad no autorizada obtiene acceso a datos confidenciales al eludir las protecciones de seguridad de un sistema. Otra consecuencia: engaño. Una circunstancia o evento que puede dar lugar a que una entidad autorizada recibe datos falsos y cree que es verdad. Ataques: mascarada. Una entidad no autorizada obtiene acceso a un sistema o realiza un acto malintencionado haciéndose pasar como una entidad autorizada. Falsificación: los datos falsos engañan a una entidad autorizada. Repudio: una entidad engaña a otra al negar falsamente la responsabilidad de un acto. Otra consecuencia: interrupción. Circunstancia o evento que interrumpe o impide el correcto funcionamiento de los servicios y funciones del sistema. Ataques: incapacitación. Evita o interrumpe el funcionamiento del sistema desactivando un componente del sistema. Corrupción: altera indeseablemente el funcionamiento del sistema modificando negativamente las funciones o los datos del sistema. Obstrucción: una acción de amenaza que interrumpe la prestación de servicios del sistema al obstaculizar el funcionamiento del sistema. Y como última consecuencia, la usurpación: circunstancia o evento que da lugar al control de los servicios o funciones del sistema por parte de una entidad no autorizada. Apropiación indebida: una entidad asume un control lógico o físico no autorizado de un recurso del sistema. Uso indebido
hace que un componente del sistema realice una función o servicio perjudicial para el sistema de seguridad. 1.3. Requisitos funcionales de seguridad. Hay un número de maneras de clasificar y caracterizar las contramedidas que pueden ser utilizados para reducir la vulnerabilidad y hacer frente a las amenazas a los activos del sistema. Será de gran utilidad para la presentación en el resto del libro para mirar varios enfoques, lo que hacemos en esta y en las siguientes dos secciones. En esta sección consideramos contramedidas en términos de requisitos funcionales y seguimos la clasificación definida en FIPS 200, requisitos mínimos de seguridad para la información y sistemas de información federal. Esta norma enumera 17 áreas relacionadas con la seguridad con respecto a la protección de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de sistemas de información y la información procesada, almacenada y transmitida por estos sistemas. Los requisitos enumerados en FIPS 200 abarcan una amplia gama de contramedidas a vulnerabilidades y amenazas de seguridad. Aproximadamente podemos dividir estas contramedidas en dos categorías: aquellas que requieren seguridad informática técnica, ya sea hardware o software, o ambas, y aquellos que son fundamentalmente cuestiones de gestión. 1.4. Principios de diseño de seguridad fundamental. A pesar de años de investigación y desarrollo, no ha sido posible desarrollar técnicas de diseño e implementación de seguridad que excluyan sistemáticamente los fallos de seguridad y eviten todas las acciones no autorizadas. En ausencia de tales técnicas infalibles, es útil tener un conjunto de principios de diseño ampliamente acordados que puedan guiar el desarrollo de mecanismos de protección. Los Centros Nacionales de Excelencia Académica en Aseguramiento de la Información, Defensa Cibernética, que es patrocinado conjuntamente por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, enumeran lo siguiente como principios de diseño de seguridad fundamental. Economía del mecanismo. Significa que el diseño de medidas de seguridad en hardware y software debe ser lo más simple y pequeño posible. La motivación de este principio es que el diseño relativamente simple y pequeño es más fácil de probar y verificar a fondo. Incumplimientos a prueba de fallos. Significa que las decisiones de acceso deben basarse en el permiso y no en la exclusión. Es decir, la situación predeterminada es la falta de acceso y el sistema de protección identifica las condiciones en las que se permite el acceso. Mediación completa. Significa que todos los accesos deben comprobarse con el mecanismo de control de acceso. Los sistemas no deben depender de las decisiones de acceso recuperadas de una memoria caché. Diseño abierto. Significa que el diseño de un mecanismo de seguridad debe ser abierto en lugar de secreto. Por ejemplo, aunque las claves de cifrado deben ser secretas, los algoritmos de cifrado deben estar abiertos al escrutinio público. Separación de privilegios. Se define como una práctica en la que se requieren varios atributos de privilegio para lograr el acceso a un recurso restringido. Un buen ejemplo de esto es la autenticación de usuario multifactor, que requiere el uso de múltiples técnicas, como una contraseña y una tarjeta inteligente, para autorizar a un usuario. Menos privilegios. Significa que cada proceso y cada usuario del sistema debe funcionar utilizando el menor conjunto de privilegios necesarios para realizar la tarea. Un buen ejemplo del uso de este principio es el control de acceso basado en roles. Mecanismos menos común. Significa que el diseño debe minimizar las funciones compartidas por diferentes usuarios, proporcionando seguridad mutua. 1.5. Las superficies de ataque y árboles de ataque. Primeramente, definiremos qué es una superficie de ataque. Bueno, una superficie de ataque consiste en las vulnerabilidades alcanzables y explotables en un sistema. Estas superficies de ataque se pueden clasificar de la siguiente manera: red superficie de ataque, software superficie de ataque y superficie de ataque humana. En la categoría red superficie de ataque, se refiere a las vulnerabilidades sobre una red de área amplia o internet. Se incluyen en esta categoría las vulnerabilidades de red de protocolo, tales como los utilizados para un ataque de negación de servicio, la interrupción de enlaces de comunicaciones y diversas formas de ataque de intrusos.
En la categoría software superficie de ataque se refiere a las vulnerabilidades en aplicación, utilidad o código del sistema operativo. Un enfoque particular en esta categoría es el software de servidor web. En la categoría superficie de ataque humana se refiere a las vulnerabilidades por la persona o extraños, tales como la ingeniería social y los iniciados de confianza. Es por todo esto que un análisis de la superficie de ataque es una técnica útil para evaluar la magnitud y gravedad de las amenazas a un sistema. Un análisis sistemático de los puntos de vulnerabilidad hace que los desarrolladores y analistas de seguridad sean conscientes de dónde se requieren mecanismos de seguridad. Una vez que se define una superficie de ataque, los diseñadores pueden ser capaces de encontrar maneras de hacer la superficie más pequeña, lo que hace la tarea del adversario más difícil. La superficie de ataque también proporciona orientación sobre el establecimiento de prioridades para las pruebas, el fortalecimiento de medidas de seguridad o modificar el servicio de aplicación. Un árbol de ataque es una estructura de datos jerárquica que presenta un conjunto de técnicas posibles para la explotación de vulnerabilidades de seguridad. El incidente de seguridad, que es el objetivo de ataque, es representado como raíz del árbol, y las formas en que un atacante podría alcanzar ese objetivo, o sea, la raíz del árbol, son de manera progresiva, representados como ramas y subnodos del árbol. Cada subnodo define un objetivo y cada subobjetivo puede tener su propio conjunto de otros subobjetivos. Los nodos finales sobre los caminos hacia el exterior de la raíz, es decir, los nodos hoja, representan diferentes formas de iniciar un ataque. Cada nodo que no sea una hoja es o bien un i-nodo o un o-nodo. Para lograr el objetivo representado por un i-nodo, se deben lograr los subobjetivos representados por todos los subnodos de ese nodo, y para un o-nodo, o sea, para lograr un objetivo de un o-nodo, al menos uno de los subobjetivos se debe lograr. 1.6 Estrategias de seguridad. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. 1. Política de seguridad. El primer paso en el diseño de los servicios y mecanismos de seguridad es desarrollar una política de seguridad. Una política de seguridad es una descripción informal del comportamiento del sistema deseado. Tales políticas informales pueden hacer referencia a los requisitos de seguridad, integridad y disponibilidad más útil. Una política de seguridad es un estado formal de reglas y prácticas que especifican o regulan cómo un sistema u organización proporciona servicios de seguridad para proteger los recursos de los sistemas críticos y sensibles. Una política de seguridad formal se presta a ser aplicada por los controles técnicos del sistema, así como su gestión y controles operacionales. En el desarrollo de una política de seguridad, un administrador de seguridad debe tener en cuenta los siguientes factores: el valor de los activos protegidos, las vulnerabilidades del sistema, amenazas potenciales y la probabilidad de ataques. Además, el gerente debe considerar las siguientes ventajas y desventajas: la facilidad de uso en comparación con la seguridad, costo de la seguridad frente a los costos de fallo y recuperación. El segundo aspecto es implementación de seguridad. Bueno, en este aspecto consiste básicamente en 4 cursos de acción complementarios, como son prevención, detención, respuesta y recuperación. Bueno, prevención es básicamente desarrollar un esquema de seguridad ideal para que ningún ataque tenga éxito. En detección, bueno, acá en este aspecto
En varios casos la protección absoluta no es factible, pero sí es práctico para detectar ataques de seguridad. En respuesta, si los mecanismos de seguridad detectan un ataque en curso, tales como un ataque de negación o servicio, el sistema debe ser capaz de responder de manera tal como para detener el ataque y evitar daños mayores. Recuperación. En recuperación, un ejemplo de recuperación es el uso de sistemas de copia de seguridad, de manera que si se ve comprometida la integridad de datos, una copia previa correcta puede ser resecada. El tercer aspecto en este capítulo es el aseguramiento y evaluación. La evaluación es el proceso de examen de un producto de ordenador o sistema con respecto a ciertos criterios. Bueno, en esta parte del capítulo 2 vamos a hablar acerca del cifrado, los tipos de cifrado, sus características y sus funcionalidades, además de lo complejo que puede ser para un hacker burlar este tipo de seguridad y sus posibles agujeros informáticos. Bueno, empezamos con los tipos de cifrado según sus claves. Existen dos tipos de cifrado basados en sus claves. Estos son el simétrico y el asimétrico. En el caso del simétrico, utilizan la misma clave, tanto para cifrar como para descifrar. Los más conocidos son el DES, el triple DES y el AES. Y en el tipo asimétrico son cuando se usan varias claves diferentes, una clave pública para cifrar y una clave privada para descifrar. Lo esencial de esta descomposición es la imposibilidad práctica de deducir la clave privada a partir de la clave pública. También se le llama criptografía de clave pública o Public Key Encryption. El método más conocido es el RCA. Bueno, en simétrico, el cifrado simétrico, también denominado como cifrado convencional, es el cifrado de una sola tecla. Fue el único tipo de cifrado en uso antes de la introducción de cifrado de clave pública a finales de los 70. Fue usado por individuos y grupos innumerables. Y un dato curioso es que este cifrado es el más usado de los dos tipos que existen. En tipo de cifrado simétrico tenemos los cifrados en flujo y los cifrados por bloques. En el tipo en flujo, en este tipo de cifrados, el cifrado se realiza de bit a bit. Están basados en la utilización de claves demasiado largas que sirven para cifrar o descifrar. Habitualmente, en este tipo de algoritmos hay que mantener en secreto la clave como el cifrador. Y en cifrado por bloques, este tipo de algoritmos, el cifrado se realiza de bloque a bloque. Primero se descompone el mensaje en bloques de la misma longitud y a continuación cada bloque se va convirtiendo en un bloque del mensaje cifrado mediante una secuencia de operaciones. Este tipo de cifrados pueden ser tanto de clave simétrica o de clave asimétrica, pero en algunos textos se refieren solo a clave simétrica. Bueno, siguiendo con esto, dice que un esquema de cifrado simétrico tiene 5 ingredientes. 1. El texto sin formato. Este es el mensaje original o de datos que se alimenta en el algoritmo como entrada. Algoritmo de cifrado. El algoritmo de cifrado lleva a cabo diversas sustituciones y transformaciones en el texto en claro. La llave secreta. La clave secreta también se introduce en el algoritmo de cifrado. Las sustituciones exactas y las transformaciones realizadas por el algoritmo dependen de la clave. El texto descifrado. Este es el mensaje codificado producido como salida. Depende del texto en claro y la clave secreta. Para un mensaje dado, dos claves diferentes producirán dos textos cifrados diferentes. Y el algoritmo de descifrado. Esto es esencialmente el algoritmo de descifrado. Se necesita el texto descifrado y la clave secreta y produce el texto claro original. Bueno, ahora continuando vamos a hablar sobre el cifrado de clave pública. De igual importancia para el cifrado simétrico es el cifrado de clave pública, que encuentra su uso en la autenticación de mensajes y distribución de claves. La estructura del clave pública de cifrado. El cifrado de clave pública, propuesto por primera vez por Hellman en 76,
Es el primer avance realmente revolucionario en miles de años. Los algoritmos de clave pública se basan en funciones matemáticas en lugar de operaciones simples en patrones de bits, tales como los utilizados en los algoritmos de cifrado simétrico. Lo más importante es que la criptografía de clave pública es asimétrica, que implica el uso de dos llaves separadas, en contraste con el cifrado simétrico, que utiliza una sola clave. Antes de continuar, debemos mencionar varios conceptos erróneos comunes sobre el cifrado de clave pública. Una de ellas es que el cifrado de clave pública es más seguro desde el criptoanálisis de cifrado simétrico. De hecho, la seguridad de cualquier esquema de cifrado depende de la longitud de la clave y el trabajo computacional involucrado en romper un cifrado. Un segundo error es que el cifrado de clave pública es una técnica de uso general que ha hecho de cifrado simétrico obsoleta. Por el contrario, debido a la sobrecarga de cálculo de los actuales esquemas de cifrado de clave pública, no parece haber ninguna posibilidad previsible que el cifrado simétrico será abandonado. Un esquema de cifrado de clave pública tiene 6 ingredientes. 1. Texto sin formato. Este es el mensaje legible o datos que se introduce en el algoritmo como entrada. 2. Algoritmo de cifrado. El algoritmo de cifrado realiza varias transformaciones en el texto en claro. 3. Clave pública y privada. Este es un par de claves que se ha seleccionado de modo que si uno se utiliza para el cifrado, el otro se utiliza para el descifrado. Las transformaciones exactas realizadas por el algoritmo de cifrado dependen de la clave pública o privada que se proporciona como entrada. 4. Texto cifrado. Este es el mensaje codificado producido como salida. Depende del texto en claro y la clave. Para un mensaje dado, dos claves diferentes producirán dos textos cifrados diferentes. Y el algoritmo de cifrado. Este algoritmo acepta el texto cifrado y la clave correspondiente y produce el texto claro original. Ahora continuando con la criptografía asimétrica. La criptografía asimétrica se divide en dos grandes ramas. El cifrado de clave pública, que es un mensaje cifrado con clave pública de un destinatario, no puede ser descifrado por nadie, incluyendo al que lo cifró, excepto un poseedor de la clave privada correspondiente, presumiblemente su propietario y la persona asociada con la clave pública utilizada. Su función es garantizar la confidencialidad del mensaje. Y las firmas digitales. Las firmas digitales es un mensaje firmado con clave privada que puede ser verificado por cualquier persona que tenga acceso a la clave pública de dicho remitente, lo que demuestra que este remitente tenía acceso a la clave privada y por lo tanto es probable que sea la persona asociada con la clave pública utilizada. Se asegura que así el mensaje no ha sido alterado, puesto que cualquier manipulación del mensaje repercutiría en un distinto resultado del algoritmo de resumen del mensaje. Se utiliza para garantizar la autenticidad del mensaje. Una analogía con el cifrado de clave pública es la de un buzón con una ranura de correo. La ranura de correo está expuesta y accesible al público. Su ubicación, la dirección de la calle, es en esencia la clave pública. Alguien que conozca la dirección de la calle puede ir a la puerta y colocar un mensaje escrito a través de la ranura. Sin embargo, solo la persona que posee la llave, la clave privada, puede abrir el buzón de correo y leer el mensaje. Una analogía para firmas digitales es el sellado de un sobre con un sello personal. El mensaje puede ser abierto por cualquier persona, pero la presencia del sello autentifica el remitente. Números aleatorios. Hablemos de la criptografía, que está basada en números aleatorios. La criptografía descifra un mensaje, pero que el mensaje no necesariamente sea entendido muy fácilmente. Continuando con el presente, los números aleatorios son algo que se produce un dispositivo, de lo cual no podemos saber nada, del valor que va a tener ante lo cual sucede. Una parte más difícil de crear un número aleatorio es básicamente en un ordenador. Simplemente es una máquina que repite unos pasos que decimos que haga y que no puede generar necesariamente, pero es algo impredecible. En un ordenador básicamente tenemos que recurrir en un mundo físico a hacer medidas sobre algo que se comporta de manera aleatoria y de ahí podemos extraer números aleatorios. ¿Cuáles son los procesos que podemos medir que realmente sean impredecibles? Puede pensar en tirar una moneda y al momento de tirarla el resultado es aleatorio. Es la realidad
en que la aleatoriedad nosotros lo decidimos. Nosotros necesariamente somos incapaces necesariamente de producir sus movimientos dinámicos. Algo como necesariamente no saber qué es lo que va a salir principalmente, ¿no? Pero sin embargo son procesos predecibles. Cifrado de datos. El cifrado de datos, también conocido como el guardián de tu privacidad, es el encargado necesariamente de guardar todo lo que adquieres en ti mismo y necesariamente quieres que sea personalmente solamente para ti, ¿no? Podemos necesariamente verlo en necesariamente las cuentas bancarias. Aparte de eso, protegerlos también de los ladrones de redes sociales, que es muy importante. Un ejemplo clarísimo de ello, necesariamente de dónde están los cifrados de datos almacenados, lo podemos observar al momento en que tú navegas en Internet y observas el URL, podrás observar visualmente que hay un candadito. Eso te está informando de que tiene cifrado de datos almacenados. Si bien en muchos modos, el más común es el de claves públicas o privadas. En este esquema, todos los usuarios de Internet como tú tienen dos claves. Una pública que todos lo pueden ver y utilizar y una privada que tú solamente lo puedes utilizar. Básicamente, el cifrado implica una alteración mediante un algoritmo matemático que transforma el mensaje o dato legible en uno más legible. Luego, el mismo es enviado al receptor, quien lo va a leerlo y que serviría como una clave para descifrarlo. Gracias al cifrado, alguien que necesariamente una persona X, tú abres un archivo, necesariamente esa persona no podría ver tu archivo. Todo eso es gracias al cifrado.